Buenas tardes. Vamos a comenzar con un tema muy interesante, en el cual, bueno, aquí tenemos el gráfico del IBEX, pero va a versar sobre un tema muy específico, que es la situación de las empresas tecnológicas en un entorno de recorte de tipos, ¿no? Vamos a ver si podemos poner el CFD. Bien. Como sabéis, hemos tenido una subida muy agresiva de tipos de interés y esto ha hecho que hayan sufrido pues, un montón de empresas del sector tecnológico. Incluso hemos visto como incluso algún banco relacionado, como el de Silicon Valley, ha quebrado. Y esto es porque la velocidad, no tanto la subida en sí mismo, sino como la velocidad en la que ha subido los tipos de interés ha sido tan rápida que no le ha dado tiempo a reaccionar a los balances de muchas entidades financieras, así como de bancos. También ha sucedido lo mismo en el sector inmobiliario en China, que también hemos visto cómo ha dudado incluso el regulador y el gobierno en poder dar estímulos a un sector que puede que esté ya roto, ¿no? En este sentido, hemos visto cómo vemos en estos momentos situaciones muy específicas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues que estamos previendo cómo para marzo, abril, mayo, estos son los 3 meses que se maneja, podría ver si la situación continúa mejorando, podríamos ver cómo habría recorte de tipos. ¿Qué puede suceder con este tipo de recorte de tipos? Pues que haya muchas empresas tecnológicas que son devoradoras de capital que puedan verse aliviadas con un entorno de tipos algo menores. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cuál es el entorno de tipos menores que podemos ver? Bien, se estiman dos escenarios, ¿vale? El más suave, que es bajadas de 0,25% durante 3 meses, es decir, 0,75% respecto a los tipos actuales, que nos situaría a los precios del dinero en Estados Unidos entre un 3 y pico. ¿Qué sucede si vemos mayores bajadas? Bueno, pues mayores bajadas podrían incluso ver cómo estamos viendo en movimientos por encima del 1,5% a la baja. Esto quiere decir que nos moveríamos en entornos pues, mucho más flexibles, con unos tipos de financiación que lo que harían es desahogar a la economía. Y esto lo que haría es dar muchísimas alas a muchas empresas que necesitan de financiación holgada para funcionar. ¿Son solo las empresas del sector tecnológico las que necesitan esta financiación? No. Existen otras empresas, tipo el sector farma, que necesita de una financiación bastante potente. Con lo cual, pues una bajada en este tipo de precios del dinero es muy probable que animara bastante al sector farma. Incluso muchísimos fondos, inversores institucionales, estarían viendo cómo podríamos ver un potencial alcista en dichas empresas que todos conocemos porque se han hecho muy famosas en el entorno post-COVID que habíamos conocido, ¿vale? Viendo como Pfizer es una de ellas, pero hayamos conocido un montón de otras empresas que podían haber recorrido un camino bastante potente en estos entornos. Bien, vamos a ir a caso preciso y vamos a ver cuáles son los objetivos y los niveles que manejamos. Estamos viendo casi todo el 2023 y el 2022 y parte de lo que podría ser el 24. Y estamos viendo cómo el SP500 había recorrido un camino precioso. Habíamos visto cómo había tenido un recorrido alcista muy interesante. Y tras un movimiento casi lateral, ¿vale? Que si duplicamos las líneas, ¿vale? Y pues no cogemos las colas, sino los movimientos más simples, estaremos viendo cómo nos hemos movido entre los 3.750 y los 4.500, que viendo los movimientos que ha hecho el SP500 tampoco es un rango
tan amplio, ¿vale? Es un rango bastante amplio, teniendo en cuenta además que el movimiento diario son 15-20 puntos, pero bueno, hemos estado acostumbrados a movimientos tan potentes como los que veis en el gráfico, ¿vale? En este caso veíamos un movimiento un poco más errático, en el cual habíamos visto cómo tampoco teníamos excesiva dirección hasta que ya en el final del último trimestre de 2023 habíamos visto cómo arrancábamos desde los 4.000 puntos hacia los 4.750, 4.780. En estos momentos, esta figura que nos deja el mercado tampoco es muy alentadora porque puede ser un hombro cabeza a hombro y podemos ver cómo nos hemos quedado cortos en el objetivo inicial en este primer trimestre del 2024 y esto haría que pudiéramos volver al nivel objetivo, coincidir con los máximos previos en los niveles de los 4.605 y pasar por debajo de estos niveles mínimos. Esto quiere decir que pasaríamos por debajo de la línea clavicular y esto podría abrirnos paso hacia el último punto, hacia uno de los puntos que veíamos como bastante críticos y es el comienzo del arranque del movimiento alcista en los 4.110 puntos. Esta es la estructura que vemos del SP500. Ya veremos cómo ahora, como yendo más al detalle, estaríamos viendo cómo hay puntos o empresas que marcan también figuras muy similares y esto nos quiere decir que la estructura es la misma. Hemos visto o vimos un arranque alcista, vemos un periodo de consolidación y tras este periodo habría que ver cuál es la situación que nos deja de aquí a febrero, finales de febrero, que podría hacer que pudiéramos ver un pequeño retroceso de unos 150 puntos y esto haría que arrastrase al resto de componentes del SP500. Vamos uno por uno y quiero pasar rápido para que tampoco sea para que tampoco sea excesivamente engorroso este análisis. Como veis, este movimiento ya se había producido y en este caso estamos viendo cómo la tendencia ha sido mucho más clara y viendo cómo el movimiento ha sido mucho más limpio, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que es muy probable que la tendencia siga siendo estable. Es cierto que tiene muchos proyectos, tiene muchas access y poder, mucho interés en dicha acción, viendo cómo se ha comportado el mercado respecto a la inteligencia artificial. Bien, si miramos cuál es la necesidad de movimientos, ¿vale? Estaremos viendo que muy probablemente en esta fase, que tenemos que obviar estos puntos en los cuales vemos unas dilataciones, estaríamos viendo cómo el mercado sigue un movimiento muy simple. Es decir, nos situamos en un canal alcista en 45 grados y vemos cómo ha tratado de estar más tiempo o pasar más tiempo en las partes bajas del canal, pero en estos momentos estamos viendo cómo ha arrancado con varias ondas al alza y parece ser que, salvo niveles de consolidación, que estamos en los 360, 365 dólares, es muy probable que nos movamos en esta zona en el peor de los casos. ¿Y por qué decimos en el peor de los casos? Porque también es muy probable que una vez que el mercado incluso vaya atacando a mínimos, que es un movimiento muy normal, que sería buscar líneas en las cuales pudiéramos entrar otra vez, el mercado carga la posición. Es decir, tenemos muy claro que en los 367 dólares es muy probable que haya una gran cantidad de órdenes, muchas compras limitadas que puedan hacer que impulsen la precio al alza. Y esto al final lo que nos hace pensar es que el movimiento sigue siendo sólido, alcista y sin mucha incertidumbre, que es algo que también gusta mucho a los fondos y hace pensar que podemos estar viendo pues, un movimiento que va a continuar, pues, por ejemplo, hasta los 400, 425 dólares, que sería un movimiento muy natural también en este entorno de recorte de tipos, viendo cómo pues, el dólar también se debilitaría
y esto haría que comparativamente, bueno, pues el precio de la acción pues fuera mayor. Pasamos a Amazon, ¿vale? Situación en Amazon, ¿vale? Habíamos visto y analizado este movimiento y veíamos cómo otra vez esto sí que se parecía más a la fase que teníamos en el SP500. ¿Por qué decimos esto? Bien, porque este valor ha realizado una figura técnica muy normal o muy común, que es una taza de té, CAPTIC, que viene precedida por un movimiento bajista hasta que al final tiene también máximos, perdón, mínimos crecientes y eso hace denotar un giro de tendencia. Bien, vamos a dibujarla simplemente para que lo veáis, ¿vale? Vamos a ponerlo algo más visible. Pues veríamos cómo aquí tenemos esto, esto. Vamos a seguir dibujándolo. Tampoco lo voy a dibujar perfecto porque quiero hacer una pasada rápida, pero para que lo veáis. ¿Cuál es esta figura de la cup of tea? Vamos a ver otra. Vale. Esta figura que está un poco mal dibujada, pero vamos. Lo que veríamos sería el cuerpo de la taza, de perfil y el asa, ¿vale? Y esto implica, o suele implicar, pues tendencias alcistas. En el momento que también, como ya es claro, vemos pues un suelo redondeado, vemos mínimos crecientes, vemos aguantes en mínimos y vemos que el mercado se mantiene por encima del nivel de la línea del asa, ¿vale? Esto de Cap and Handle nos indica que puede ser bastante alcista, pero sí que hemos visto que hay un movimiento bastante lateral en el cuerpo del movimiento. Y esto es, que tampoco es una evidencia, pero vamos, es bastante visible que nos movemos en un movimiento bastante lateral. Es un lateral muy amplio. Estaríamos hablando que desde los 140 a los 70 habría $70 y estaríamos viendo cómo es relativamente objetivo que el precio llevamos desde el último trimestre, desde el 2022 hasta el primero del 24, que no ha tenido una dirección. Es decir, sí que hemos visto subidas, hemos visto bajadas, hemos visto movimientos en rango y ahora subidas con movimientos laterales, con lo cual hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. En principio debería de ser alcista. Vamos con el siguiente valor. En este caso vamos a ver Google, Alphabet, y vamos a ver cuál es la acción. Vale, bien. En este caso, como veis, aquellos que tenéis un poco más entrenado el ojo, que también vemos este movimiento de, vamos a ponerlo un poco más comprimido, y vemos que también tenemos una situación bastante peculiar en el sentido que vemos movimientos. Vamos a incluso duplicar y borrar esta, ¿vale? Lo que quería decir es que, como estáis viendo, también esta taza con asa es lo mismo. Aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos el asa y el recorrido ha sido mayor. Es decir, Google va más adelantada que el resto de acciones y esto, bueno, pues nos hace pensar que estamos en máximos. Si estamos dentro es perfecto porque no vemos ningún tipo
de riesgo de que esto se caiga por debajo de mínimo, es decir, por debajo de $130. Y esto nos hace pensar que podemos continuar en este movimiento. ¿Cuál es la situación que nos puede dejar de cara al primer trimestre o con este recorte de tipos que comentamos? Bien, puede dejarlo en una zona de los 150 a $155, que es una zona también para pensar si descargar o incluso promediar para poder crear una posición estable y aún entrando en precios más altos que podamos haber añadido posición a este valor que vemos que es bastante sólido. Vamos a ver con algo más de turbulencias, pero similar. Otro de los FANG, estamos viendo como en Netflix teníamos movimientos, como veis, dispares. Sí que es verdad que, como veis aquí, la caída fue relativamente amplia en el último trimestre del 21 y en los dos primeros del 22, pero a partir del tercer trimestre del año 22 hemos visto cómo ha cogido bastante ritmo el valor y estamos viendo cómo nos hemos marcado una línea muy clara, un patrón muy claro que es probable que lo respete de aquí a los siguientes años porque parece ser que no tiene excesiva volatilidad ni movimientos demasiado dramáticos. Esto puede hacer que nos movamos en un rango, es decir, nos podemos mover entre los 460, la zona baja del canal, y los 580, que es la zona alta, que va bastante más desahogada porque podríamos intentar movernos en un escenario bastante simple, que es mantener el precio siempre dentro del canal alcista. Esto quiere decir que podemos incluso pues, atizarle tanto la alza como la baja, pero siempre moviéndonos en un escenario que nos permita entrar y salir dentro de unos márgenes. Y estos márgenes los manda el canal alcista. Como veis, es bastante evidente cuál es la posible situación que estamos viendo en este valor. Y eso, bueno, nos deja bastante tranquilos y viendo cómo ahora mismo es probable que por el comienzo del año, que ha habido ciertas incertidumbres en la renta variable, la gente se ha apoyado mucho en el dólar, pero es cierto que tienen bastante ganas el mercado de entrar fuerte en equity para descargar de parte de sus carteras y que veamos un flujo continuo en confianza, es decir, en renta variable y no, por el contrario, en renta fija y entrar en deuda que además se están cerrando los spreads y cerrando todas las horquillas en las cuales estábamos viviendo este último año y medio. Es probable que continúe con su senda alcista, no es nada descabellado que veamos o paseemos por zonas cercanas a los $400, pero sería muy poco común que estuviéramos mirando por debajo de esas cotas. Con lo cual habrá que ver dónde nos quedamos y cuáles son las cotas más sensibles para poder actuar. Bien, en el caso alcista, habrá que ver cuáles son los movimientos que podemos esperar y qué plazos. Y esto habrá que ver qué temporalidad tiene. Sí que es cierto que es muy probable que veamos movimientos muy fuertes de cara a estos 3 meses en los cuales se descuente toda esta bajada de tipos de interés que hagan que estos mercados, estas empresas, se nutran de capital otra vez, incluso puedan volver a financiarse con unos tipos más adecuados. Bien, vamos a ver la última empresa que también me gusta muchísimo y es Apple. ¿Y por qué me gusta muchísimo? Bien, tiene dos características muy potentes. La primera es que es bastante avanzada en cuanto a los eventos bursátiles, es decir, pasa por encima de estos niveles, es decir, es la que más avanzada siempre vemos en cuanto a formaciones técnicas dentro de un mismo índice o dentro de un mismo grupo, como son las FANG, estas empresas tecnológicas, y hemos visto cómo había bueno, pues, ciertas dudas en estos momentos con el valor. En este caso, si os fijáis, tenemos otra vez la taza, el cuerpo, tenemos el asa, ¿vale?
Y aquí tenemos ya unas dilataciones que sería el comienzo del nuevo movimiento que estábamos viendo. ¿Parece que es bajista? Bueno, puede parecer que es bajista, pero sin embargo sí que también observamos que es muy probable que tengamos muchas órdenes de compra en puntos como el nivel de 173 largo, 174. Niveles inferiores, mínimos previos relevantes y muy relevantes, 165,67 dólares. Y luego ya tendríamos niveles de soporte con algo más abajo, pero tampoco mucho más abajo. ¿Y esto qué haría? Bien, lo que haría es volver a cargar las armas, volver a cargar las pistolas y volver a empezar a encarar un año con un entorno de pues, bajada de tipos, flexibilización de la rigidez de la política monetaria y viendo cómo tenemos un mercado muy amplio y que habrá o hay en el sector tecnológico pues muchísimas innovaciones que pueden cambiar, que de hecho es lo que se espera, que haya pues un cambio de juego, un cambio de líderes. En este caso, incluso Apple presentará sus gafas de realidad aumentada y esto puede hacer que al final, pues bueno, pues volvamos o vuelva a marcar esta empresa la diferencia y que pueda volver, bueno, pues a unos niveles de ingresos mucho mayores a los que está ahora mismo, que ya son bastante altos. Bien, creo que con esto habríamos cubierto en esta sesión la situación en las empresas tecnológicas en un entorno de recorte de tipos, que todavía no se sabe si va a ser agresivo o va a ser menos lesivo, pero sí que es cierto que estamos viendo cómo este año habrá volatilidad, es decir, movimientos al alza y a la baja en los diferentes sectores. Bien, si tienes alguna pregunta, encantado de responderla y si no, daríamos por finalizado el webinario. Bien, parece que no hay preguntas. Pues nada, solo me queda, como siempre, dar las gracias a FX Street por brindarnos esta oportunidad para realizar estos análisis. Y nada, encantados de recibir vuestras críticas y poder mejorarlas y que cada vez podamos tocar temas más interesantes para que podamos resolver todas vuestras dudas. Un saludo y hasta pronto.